36 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión número 37, que a disposición de las señoras y señores diputados. La señora secretaria dará lectura de la cuenta. No hay cuenta, señor presidente. Muchas gracias, señora secretaria. En esta sesión tenemos invitado al señor senador, señor David Sandoval Plaza, quien en el marco de la tramitación de la reforma tributaria abordará la prórroga de beneficios australes para el año 2035 y la necesidad de perfeccionar la ley austral de fomento productivo, el decreto ley 889 sobre bonificación de la mano de obra y el DFL número 15 de subsidio a la inversión. Estimado senador, si quiere se puede estar al frente. ¿Sí? Usted invitado. Bien, presidente, muchas gracias. Tiene la palabra. Muchas gracias, presidente, a usted, a los miembros de la comisión, a mi vecina, colega parlamentaria de la región de Aysén, Araceli. Un agrado compartir estos minutos. Y la razón fundamental es que la reforma tributaria inició su discusión y su tramitación acá obviamente en la Cámara de Diputados, como corresponde por procedimiento. Y en esa reforma tributaria se toman diferentes capítulos, diferentes ámbitos respecto de temáticas diversas. Pero hay uno en particular que dice relación con una disposición que establece básica y esencialmente una prórroga de beneficios de leyes dispuestas para las zonas extremas. Y particularmente a ella, en realidad hay varias leyes en las zonas extremas vigentes, la ley Navarino, la ley Parinacota, y dentro del marco de nuestra propia región, y no solamente la nuestra, sino también de Palena y de Magallanes, por ejemplo, están las normas de la ley austral. Hay otras que son de aplicación más desde hace bastantes años, las más antiguas en realidad, como son el DFL 15, que es la bonificación a la inversión, o el decreto ley 889, que es la bonificación a la mano de obra, que esos ya provienen de allá por el año 1976, o sea, tienen muchos años de vigencia. La reforma tributaria básica y esencialmente lo que hace es prorrogar los beneficios de estos instrumentos hasta el año 2035, ¿ya? Dado que la discusión en primer trámite de la reforma tributaria se va a hacer acá, y dado que la mayoría de los miembros de la Comisión de Zonas Extremas tenemos probablemente algunos sentimientos similares, lo que estamos planteando, presidente, es la factibilidad que en el marco de esta discusión de la reforma tributaria, yo sé que esto requiere patrocinio del Ejecutivo, por las implicancias que ello tiene, pero presentar la discusión, presentar el requerimiento, me da la impresión a mí que puede ser un buen ejercicio. En el caso de la ley, de lo que dice relación con la ley austral específicamente, tengo que señalarles de que esta ley es una ley fundamental, que es la ley 19.606, lo que hace fundamentalmente es una ley que impulsa o promueve, que el objetivo que tiene es el fomento productivo. Es una ley que otorga crédito tributario a las empresas que inviertan en diferentes ámbitos en la zona austral, y ese crédito tributario es un crédito que lo va recuperando la empresa, ¿verdad?, a lo largo de varios años, ¿ya? Particularmente hasta el año 2045, dice la norma. ¿Qué es lo que pasa en su aplicación concreta? Que la inmensa mayoría, en realidad esta ley curiosamente nació con una inspiración original de ser ley Aysén, ¿ya? Ese era el objetivo en realidad en algún minuto dado, cuando se promulgó esta iniciativa de ley, era hacer una ley específicamente para Aysén. Pero estimamos en algún minuto quienes actuaron en esa época de que esto pudiera eventualmente significar también un beneficio para las zonas extremas australes en general, y se incluyó a Palena y Magallanes. Lo curioso es que la región de Aysén es una región que ustedes saben muy extensa, de muy baja población, aporta el 0,6% al Producto Interno Bruto, o sea, el impacto de la actividad económica es fundamentalmente está radicado en el esfuerzo que hace el Estado.
y si bien es cierto, no obstante ello, hay actividades relevantes vinculadas al mundo de la salmonicultura. En general, curiosamente, la mayoría de los proyectos que se acogieron al beneficio de la ley austral, de esta gran ley, ¿no es cierto?, para el fomento productivo, cuando hablo del 0,6% del Producto Interno Bruto, aprovechamos de darle la bienvenida, ¿no es cierto?, a nuestros diputados también de la región, Miguel Ángel Calixto, a don Boris, saludo también de Magallanes. Bueno, el tema está en que esta ley, básicamente, el objetivo era impulsar el fomento productivo, ¿no es cierto?, terminó siendo, desgraciadamente, no logrando cumplir el objeto que se perseguía. Y fundamentalmente la causa esencial es porque en la zona extrema, con todas sus limitaciones, con una salvedad quizás en Magallanes que tiene una condicionante distinta, con esta conectividad marítima, tiene otra connotación, la zona particularmente de Aysén no es muy atrayente en materia de inversión. ¿Ya? Las dificultades, los altos costos de los combustibles, las dificultades de conectividad, sin duda que han sido una limitación, y gran parte de los proyectos que se acogieron al beneficio de la ley austral, en realidad en un porcentaje superior al 90%, quienes se han acogido al beneficio de esta ley han sido empresas que se han instalado más bien en Magallanes que en la región de Aysén. Por ello, lo que se ha planteado acá en una discusión que hemos participado sin duda, los parlamentarios también lo han hecho partícipes de diferentes organizaciones del mundo de las actividades productivas regionales, la multigremial, las cámaras de turismo, las cámaras de comercio, sindicatos de trabajadores, se elaboraron una propuesta, ¿verdad?, para procurar hacer de que el beneficio de la ley austral, que otorga este crédito tributario, que en el caso de la región nuestra es un crédito que va oscilando entre un 32% dependiendo del monto de la inversión. Lo que se plantea acá es que se aplique el mismo criterio de algunas otras regiones, particularmente, ¿no es cierto?, lo que se está aplicando hoy día en la zona norte, que el crédito tributario se otorga parejo, independiente del monto de la inversión, ¿no es cierto?, del 40%. ¿Ya? Eso es lo que se plantea como ley, y no que esté en 40%, y no que esté, ¿no es cierto?, en función de rangos de inversión. ¿Ya? La mayoría de inversiones que se realizan en la región de Aysén son inversiones pequeñas. No son grandes inversiones. Nosotros no hemos tenido, en realidad, al contrario, en vez de abrirse proyectos productivos, en el último tiempo se nos han ido más bien cerrando proyectos. ¿Ya? Hace poco tuvimos el cierre de 2 empresas mineras, ¿no es cierto?, con 1.200 trabajadores que quedaron sin esta posibilidad. Y la acción del esfuerzo que hace el Estado en la zona es demasiado determinante, tanto así que incluso un ministro del Interior llegó a decir que la región de Aysén era la región más soviética que él haya conocido. Y hay una mística en la región, un concepto que dicen que de cada 100 pesos que se invierten en la región, 80, 90 los pone el Estado y solamente la diferencia el privado. Por lo tanto, la dependencia de lo público es muy grande. Nosotros creemos que a través de este mecanismo, que pudiera ser un solo estándar de aplicación del crédito de una sola vez, pudiera ser, ¿verdad?, un incentivo a ese tema. Y adicionalmente nosotros les vamos, yo entendiendo que esto es, para los efectos nuestros como iniciativa, vamos a hacer el ejercicio, por eso estamos acá también para socializar este tema con ustedes, que son de la comisión de zonas extremas de la Cámara de Diputados, y porque además acá en la Cámara de Diputados donde se inicia la tramitación de la reforma de esta naturaleza. Paralelamente a eso, y yo me comprometo, si les parece, adicionalmente, ¿verdad?, a remitirle las propuestas eventuales de indicaciones, sabiendo que no se declara admisible, pero queremos igualmente en la negociación hablarlo con el Ejecutivo y llegar a alguna negociación sobre ese particular. Y como ustedes tienen alta capacidad para negociar en esta primera instancia, creíamos que no era oportuno perder la oportunidad de ingresar estas indicaciones a través de la Cámara y no en el segundo trámite de la reforma tributaria en el Senado. El segundo tema respecto a la ley austral, primera cosa, ¿no es cierto?, un crédito tributario único, 40% independiente del monto de la inversión. ¿Ya? El resto de las sujeciones de la reglamentación están fijadas en la misma ley, que tienen que ser materias de infraestructuras, construcciones, ¿verdad? No alteran nada. Lo único es un solo domo, y no como está hoy día en la región. Por ejemplo, Arica y Parinacota tiene un solo rango de crédito tributario, que es el 40%. Un solo rango. ¿Ah? ¿Ah? 30, bueno, 30, pero en el caso de Arica, bueno. Bueno, yo creo que sería válido aplicar un solo criterio, un solo criterio 40 para hacer incentivo. Yo no sé si en Arica y Parinacota se han beneficiado mucha gente con la ley de Arica, pero un tema que será un tema que tú lo puedes ver después. Lo segundo es que los activos estos sean depreciables. ¿Cuál es el objetivo de esto? Es que precisamente
si existe la inversión, existe el tema, ¿verdad? Al no contemplarse la posibilidad de que la inversión que se ejecute pueda agregarse como activos depreciables, no lo pueden cargar a los temas contables, y por lo tanto también el beneficio al final va siendo todavía más relativo. ¿Ya? Sería el segundo tema. Lo otro, ya no sé si iremos a llegar a ese nivel, pero creemos nosotros que en la pequeña y mediana empresa la recuperación, ¿ya? La devolución hacia las pequeñas y medianas empresas de este crédito ojalá sea lo más rápido posible. Ustedes comprenderán que una inversión, a veces un pequeño y mediano empresario invierte en hacer, no sé, un 3, 4, 5 cabañas para el desarrollo del turismo, ¿ya? ¿Cuándo se genera el beneficio del crédito tributario? Cuando empiezan a generar utilidades. Imagínense lo que pasa para un pequeño y mediano empresario. Normalmente acontece de que terminan por no presentarse al beneficio, a no postular al beneficio, porque termina siendo una cuestión más engorrosa que al final un beneficio. Cuesta mucho generar una actividad económica y que en un lapso breve de tiempo empiece a generar utilidad y por lo tanto empiecen a generar el crédito. ¿Estamos? Por lo tanto, si las pequeñas y medianas empresas pudieran realizar lo ideal sería una devolución instantánea del crédito. Pero bueno, será en la tramitación, en la negociación con el Ejecutivo lo que eventualmente se pudiera hacer. Lo segundo, presidente, respecto de la bonificación a la ley 19.853, que reemplazó, ¿no es cierto?, al antiguo conocido decreto ley 889 de bonificación a la mano de obra. Este es un beneficio, yo no sé cómo está aplicándose en las zonas nuestras, a raíz del movimiento social. Se estableció una modificación al beneficio del 889. ¿Y esta bonificación en qué consistió? La bonificación es una bonificación que entrega el Estado, presidente, a quien, de la bonificación a mano de obra, es una bonificación que entrega el Estado a quienes generan empleabilidad en la región, un poco es para estimular el empleo en la zona extrema. Esta bonificación es del 20% del costo de la mano de obra con un tope determinado, ¿ya? O sea, es un estímulo para la contratación de mano de obra en la zona extrema. Y esto del 17%. Esto estaba para la zona extrema norte como para la zona extrema sur austral. La particularidad es que a raíz de este movimiento social, y como una forma, nosotros creímos, yo recuerdo que haber participado en esa discusión cuando se generó este tema, es que para una forma de optimizar la aplicación de este 889, y se hablaba en esa época del famoso sueldo regionalizado, ¿se acuerdan? Entonces, ¿qué se puso de acuerdo en ese minuto? Se hizo una modificación a la aplicación de este beneficio, curiosamente, solamente para Palena, Aysén y Magallanes, no para la zona norte, que rige tal cual como regía permanentemente que la bonificación del 17%. Pero en la zona Palena, Aysén y Magallanes se estableció una condición de que el empleador que podía optar a este beneficio tenía que pagar un 20% adicional sobre el salario mínimo. Esa era la condición. ¿Cuál fue la práctica? Que esto, ¿a qué se pretendía con esto, no es cierto? Es que quien accediera a este beneficio del Estado tuviera también como una contraparte, que la persona tenía un compromiso con su trabajador y él pagarle esa diferencia. Bueno, ¿qué pasó? Que la inmensa de las empresas, entre comillas, medianas y grandes que hay en nuestra región, ellos no le afectó absolutamente nada esa disposición, porque la mayoría de ellos ya pagaban más del ingreso mínimo a sus trabajadores, por lo tanto cumplían con la norma. Pero ¿qué pasó con la persona que tenía un taller de carpintería, un taller mecánico, el que tenía un pequeño negocio? ¿Ya? Chuta, con suerte contrataba a una persona y le pagaba el salario mínimo más las gratificaciones legales. Entonces, ¿qué pasó? Lo que se pensó hacer con la mejor de la buena intención terminó afectando a los pequeños y medianos emprendedores que terminaron por no poder acceder. Porque en definitiva, ¿qué dice la norma? Si yo hoy día estoy pagando salario mínimo, por ejemplo, 300.000 pesos, ¿ya? Y estoy pagando un 20% más de eso, 360, para recibir una bonificación del 17% y más encima imponible. ¿Ah? Y no el 17, como él dice el diputado, porque además de eso es imponible. Por lo tanto, la bonificación del 17% más la imponibilidad resulta ser no sé cuánto, 13, 12% en la práctica. Pero además de todo, el pequeño y mediano emprendedor, esa persona que tiene ese pequeño taller, ese pequeño grupo, terminó por no poder acceder. O sea, afectamos a los que más queríamos colaborar. Y las personas del resto de los mayores, imagínate que el grueso de los usuarios de esta bonificación del 889, en el caso de la región de Aysén, es la industria salmonera.
que ni siquiera sus trabajadores están radicados en la región de Aysén. Son trabajadores que vienen de todo el resto del país, que van a trabajar por faena 20 días allí, ¿no es cierto? Y los sacan. Nosotros que viajamos a la zona austral los vemos en Puerto Montt subiendo y bajando todos los trabajadores que van a la industria salmón. O sea, estamos beneficiando con esa norma hoy día a las industrias salmoneras. Son las grandes empresas. En Aysén tenemos la segunda empresa más grande del mundo en producción salmonera. O sea, creemos que eso también habría que corregirlo. Fundamental, yo no sé cómo opera a propósito en Magallanes este problema, pero en el caso nuestro, ¿a quién afectó? Es a la pequeña y mediano emprendedores que apenas podían pagar un trabajador, no pudieron acceder a la bonificación de la mano de obra y terminamos perdiendo con ese tema. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la idea de esta modificación? Es aplicar el mismo criterio que se aplicaba hasta antes de la modificación que se impuso en ese minuto. O sea, en el fondo no altera en nada, salvo que a través de volver para atrás en ese tema, significaría fundamentalmente permitir que esos pequeños y medianos emprendedores locales puedan aplicar el beneficio como se hace hoy día en la zona norte del país. O sea, no tiene ningún efecto económico, ningún costo, solamente volver, retrotraer a lo que había en su oportunidad. Y lo último, presidente, está una bonificación a la inversión para pequeños y medianos inversionistas en la zona extrema, que es el famoso DFL15, que es un programa que estimula la bonificación a la inversión del orden del 20%. O sea, si una persona construye una cabaña, se compra un bus de transporte, hay una serie de exigencias que establecen obviamente la reglamentación. Si eso cuesta 100, por decirle yo, esta ley le bonifica al Estado, ¿no es cierto?, el 20%, les devuelve el 20%, ¿ya? Nosotros creemos que en general nos parece muy bien, a pesar de que creemos que en el último tiempo se han ido no beneficiando precisamente los pequeños y medianas empresas. Hemos visto nosotros que se ha generado cada vez que están estos concursos, que son concursos anuales, a veces terminan empresas, en mi opinión, que no deberían estar beneficiadas con este beneficio. Creo que hay algunas distorsiones en la aplicación del tema, lo mismo con los 889, que aparecen las empresas salmoneras, sabiendo que sus trabajadores no son de la región, no viven en la región, no permanecen en la región, por interpretaciones a veces, incluso el tema del 889, por interpretación de la Contraloría, permite en definitiva que las empresas salmoneras opten al beneficio. Pero bueno, en este caso en particular, lo que estamos planteando es básicamente que el beneficio de la bonificación a la inversión se realice, que la región, hoy día la región es la que determina, ¿no es cierto?, la reglamentación, el concurso y todo lo demás. Pero la norma establece que la bonificación es del 20%, ¿ya? Pero, como estamos hablando de pequeña y mediana empresa, invertir un 20% en una inversión en Coyhaique, por decir algo, o en Aysén, que estamos al lado de la capital, ¿no es cierto?, puede ser un beneficio. Pero cuando estamos hablando de ese pequeño y mediano inversionista que viven en O'Higgins, viven en Tortel, en Lago Verde, en la Isla Huicha, en el litoral, comunidades más alejadas, normalmente son inversiones pequeñas, ¿ya? Y uno ve los listados, 7 millones de pesos, 6 millones de pesos el proyecto. Sobre eso postula el 20%, o sea, estamos hablando de 10 millones de pesos, el 20%. Sí, la mayoría son proyectos muy pequeñitos. ¿Y qué es lo que pasa? Que en la región, como es parejo ese 20%, para la gente que vive en comunidades más alejadas de la zona central, el beneficio va siendo cada vez menor, porque el flete solamente de llevar cualquier insumo de Coyhaique a O'Higgins, lo más probable es que le va a consumir el costo del flete del camión, te fijas, si quiere construir algo o quiere llevar alguna cosa. ¿Qué es lo que planteamos acá? Que se faculte a la región. Ni siquiera estamos hablando, a pesar de que tenemos déficit en los montos, ¿no es cierto? En este último concurso se aprobaron bonificaciones por 1.000 millones de pesos y postularon proyectos por 1.700 millones de pesos. No estamos pidiendo, lo ideal sería que dieran las diferencias y que se pudieran bonificar todos los proyectos. Lo que estamos planteando acá es una medida súper más específica y que consiste en que se faculte a la región, en el manejo del DFL15 en la región, del marco que se le asigna a la región, la modalidad de bonificación que se otorga dentro de la región. En mi opinión, yo creo que se imagina que compartimos con nuestros diputados de la zona nuestra, es que, por ejemplo, en O'Higgins, en mi opinión, esa bonificación no puede ser igual a la de Coyhaique, ¿ya? Y si ya en los últimos 40 años se han beneficiado fundamentalmente, ¿no es cierto?, proyectos de zona central, ¿qué es lo que decimos nosotros? Que la región resuelva la distribución, no el marco. El marco van a ser los mismos 1.000,
pero que la región va a resolver o decidir, por ejemplo, que en O'Higgins el monto de un proyecto que se va orientado al transporte lacustre, al turismo en glaciar, ¿no es cierto?, o a la ganadería X, en vez del 20 se va a bonificar el 30%. Tortel, en vez del 20, el 25%. Coyhaique, en vez del 20, ¿no es cierto?, el 15%. O sea, que creemos que en la región asigne, ¿no es cierto?, de manera diferenciada, tomando también un factor de ustedes saben cómo son nuestras regiones. ¿Cuánto tenemos, no es cierto, de Coyhaique a O'Higgins tenemos cuánto? Como 600, 500 y tantos kilómetros de diferencia, ¿ya? ¿Ah? Entonces, son esas tres modificaciones que planteamos. Perfeccionar la ley austral, perfeccionar retrotraer, ¿no es cierto?, la aplicación del beneficio del 889 y que el DFL15 se aplique de manera diferenciada el monto de la bonificación dentro de la región. Yo sé que son iniciativas que corresponden esencialmente al Ejecutivo, salvo quizás la del DFL15, que es solamente una medida reglamentaria, no de monto ni de nada, ¿ya? Y la del 889 yo creo que me da la impresión que tampoco requiere recursos. Pero, ¿por qué estamos acá? Porque como la reforma tributaria se inicia en su tramitación aquí en la Cámara, no queríamos dejar pasar de que esto tuviéramos que apelar al segundo trámite a riesgo de perder la oportunidad, ¿no es cierto?, de iniciar este trámite en esta instancia. Eso es el tema, ajustar, y lo que estamos planteando requiriendo su apoyo. Gracias, presidente. Gracias, senador Sandoval. Efectivamente, en este momento estamos en la votación en la Comisión de Hacienda de la modernización tributaria y, bueno, hay un capítulo ahí de zona extrema que es bastante importante. Antes de tomar alguna decisión respecto a esta minuta, que es muy interesante, creo que llega el momento oportuno para que el Ejecutivo pueda efectivamente evaluarlo. Ofrezco la palabra a los colegas de la Comisión. Alinco y Valtulú. Estábamos en la Comisión Recursos Hídricos, por eso uno que tiene que estar. Así que me disculpo por llegar un poco atrasado, estaba en la comisión. Llegamos recién, compadre. Ya, bueno, estaba escuchando la finalización de la intervención del senador Sandoval y la verdad es que hemos tenido una serie de reuniones a nivel regional, intendencia, con el sector privado, con autoridades regionales, para tratar el tema de Aysén, sin la intención de victimizarse, sino con la intención de ser considerado como todos los chilenos. Porque nosotros, senadores y diputados de Aysén, cuando se trata una situación de cualquier índole, de otra región, no nos retiramos de las sesiones y escuchamos y apoyamos la petición que esos parlamentarios realizan. En primer lugar eso, no nos retiramos. Tratamos de apoyar con nuestro voto y con nuestras opiniones, aunque sean situaciones que a veces no nos competen y no nos afectan en nada. Lo otro es que yo comparto plenamente lo que decía David referente a esta situación de los beneficios que tenemos, del 889, del DFL15, etcétera, la ley austral. Pero la historia ha demostrado de que no han sido efectivos para el desarrollo integral de la región de Aysén, desarrollo integral y permanente. Algunos sí, se vuelve a caer a la nada, en fin, etcétera. Por lo tanto, sin criticar estos beneficios para nada, yo creo que para nuestra región no son suficientes. Y es por eso que, y lo he planteado y se lo he enviado a autoridades, no sé si a los parlamentarios les ha llegado, yo envié a hacer tenía una propuesta de que un elemento
de desarrollo, de empuje económico, productivo, es que se nos haga un diferencial referente al impuesto del IVA. No ando con los documentos acá en mano, me voy a hacer un estudio a una consultora, de verdad sí, no copiamos ni pegamos, se hizo el estudio y se hicieron también en ese estudio comparaciones con la región austral. Argentina, por ejemplo, Ushuaia, que aparte de otros beneficios que entrega el Estado argentino a Ushuaia, no pagan IVA. Todos sabemos que el IVA es un impuesto, o el impuesto más regresivo que existe. Por lo tanto, la petición nuestra, o mía en este caso, que yo he tratado de que se haga carne en la gente, pero cuesta mucho, es de que Aysén no pague IVA. Y lo hemos conversado en forma extraoficial con varias autoridades, no con el ministro de Hacienda, pero con otras autoridades, subsecretarios, en fin. Y el temor del gobierno central, al igual que el gobierno anterior y el anterior, no es que, yo le digo en forma muy básica tal vez, el ministro de Hacienda no se va a dar ni cuenta si Aysén paga o impone el IVA al erario nacional. Como digo yo, es medio pelo de la cola. Pero ¿cuál es el problema? Se produce un problema político que yo denomino el efecto dominó. Pero porque estamos solos como región. Pero si nosotros contamos con la acción que está haciendo David Sandoval hoy día, nuestro senador, en esta comisión, y contamos con el apoyo del resto de los parlamentarios y de la comisión, tal vez podemos ser escuchados. Para reafirmar lo que plantea el senador Sandoval, y también para buscar que el 889, el IVA, no se le pague, no lo paguemos los ayseninos, porque es un reactivo, no lo digo yo, lo dicen las demostraciones a nivel mundial. El presidente de Estados Unidos, Trump, con todas las diferencias que hizo y terminó con el IVA en varios estados del imperio. Y eso ha significado una reactivación económica, la vuelta de fábricas, en fin, para estos estados en Estados Unidos. Entonces, no es una mala estrategia, ni es que yo esté inventando o estemos inventando con esta propuesta la creación de la pólvora, pero necesitamos el apoyo, presidente, necesitamos el apoyo como comisión, como diputados, y le aseguro que cuando ustedes o alguien de esta comisión necesite apoyo, lo va a tener de nuestros diputados de Aysén y los va a tener de nuestros senadores de Aysén. Nosotros no nos vamos a retirar desde las reuniones, porque Chile es unitario, y así como nos interesa la región, también nos interesa la suya, también nos interesa la del diputado acá y la del diputado allá. Tenemos que apoyarnos mutuamente, y yo creo que el gesto que hace el senador Sandoval ahora es justamente eso. No hacer lobby porque no somos lobistas, pero sí solicitamos el apoyo de esta comisión y de sus integrantes. Gracias. Gracias, diputado Linco. Senador. Diputado Altolú. Para que conteste después al final. Ok. Bueno, saludar a nuestro senador, fuimos colegas en el periodo anterior mío. Y efectivamente recordaba cuando estuvimos discutiendo la ley, ¿no es cierto?, de zonas extremas, y en la cual parlamentarios pedían que para poder beneficiar con la ley 889, la empresa debiera pagar un 20% más de sueldo, y según mi lógica decía, pero ¿cómo voy a pagar yo más dinero para poder recuperar menos dinero? O sea, no tiene ningún sentido, pero como la gente del sur siguió luchando, logramos sacar que la zona norte no tuviera ese impasse, y nosotros seguimos con el beneficio de la ley 889, que al final quedó en 210.000 pesos cuando era el sueldo mínimo, y a eso se le fijó, ¿no es cierto?, el 17%, y ese resultado siguió después siendo aumentado con el IPC, con la variación del IPC. Para sumar hoy día, por ejemplo, si el sueldo mínimo son 300.000, hay que agregarle 60.000, son 360 para recibir 35.000. Por lo tanto, es mejor, supuestamente, no digo que sea mejor, pero para el pequeño empresario, pues, sabe que pago 300 y no recupero los 35, no tiene ningún sentido. Pagar 60 para recuperar 35, no es beneficio en sí. Sin embargo, perdón, Sí. que paga más de eso
Claro, recibe los 35. Recibe los 35, claro, recibe los 35, pero para el que pagaba menos, porque cada día ese valor de la ley 889 va disminuyendo en el tiempo por efecto de los sueldos mínimos. Entonces, de verdad, hoy día tiene razón volver, ¿no es cierto?, al origen del proyecto, a pesar de que no se reajusta en base al sueldo mínimo, sino que se reajusta en base al IPC, la cifra el guarismo que se puso en esa oportunidad. Después, con el tema del 20%, yo concuerdo con el senador David Sandoval en el sentido de que estos 20% debiera ser para los más chicos. De verdad debiera ser para los más chicos. Vale decir que un taller que necesita comprar una máquina soldadora y que le vale 1 millón, el Estado le regala 200, recupera 200.000 para que se vaya modernizando. Pero como es un impuesto en la cual la devolución es en base de dinero, en plata fresca inmediatamente, lógicamente que los medianos empresarios van a comprar una máquina y participan porque esto es concursable y reciben inmediatamente el dinero. A diferencia, ¿no es cierto?, de la ley de zona extrema, en la cual, tal como dice en el caso de Arica, cualquier rubro recupera el 30% de la inversión y en el caso del turismo el 40%, igual que en la zona de Parinacota, el Alto Parinacota, ¿no es cierto?, que ellos reciben el 40% para todo evento. Pero ¿cuál es el problema? Es que no pueden recuperar el dinero. Se demora años en poder buscar. Por lo tanto, si aquí podemos hacer una alianza, es pedirle al gobierno que, en definitiva, es como se llama, que a todos los impuestos que la persona tenga que pagar, los recupere, porque al final es un flujo de caja. Ayudamos al empresario, el Estado, si él cubre su devolución, al mes siguiente o al año siguiente va a entregar, ¿no es cierto?, los impuestos correspondientes por lo que fue su negocio. Pero con eso lo ayudamos de verdad a emprender. Así que concuerdo plenamente con lo que ha presentado el senador David Sandoval, de poder mejorar esta normativa, porque afortunadamente esta ley de zona extrema estaba hecha para los inversionistas que llegaban de afuera. Y no teníamos los que estábamos instalados en Arica, o la gente que está instalada en Arica o en el sur, no tenía defensa. Vale decir, llegaba alguien con el mismo rubro de una persona que estaba instalado, le devolvían el 30% o el 40% del caso de turismo, y la persona que estaba instalada de años terminaba su negocio porque no podía competir, porque ya era más moderno y al final, ¿no es cierto?, con la devolución del 30 o 40%. Por lo tanto, el gobierno en esa época, el ministro Larraín, ministro de Hacienda, entendió la figura y por lo tanto quedó en 500 UTM la inversión mínima. Así que eso está correcto, pero yo creo que tendríamos que, para que de verdad sea funcional a la zona extrema sur y a la zona norte, es que la devolución, ¿no es cierto?, sea más rápida. Y esa devolución debería ser bajo todos los impuestos, contribuciones, impuestos del IVA, lo que sea, porque al final es un flujo de caja solamente, no va a ser más allá. Así que concuerdo con el senador y cuente con mi apoyo. Gracias, diputado Bartolú. Diputado Calisto. Presidente, solamente suscribir a lo que ha señalado el senador David Sandoval. Esas propuestas efectivamente nosotros las compartimos, fueron planteadas por las organizaciones regionales. Lo que yo sí lamento por temas de procedimiento, que la reforma tributaria, la discusión que hoy día se está dando, que tiene algunos capítulos que tienen que ver con la zona extrema, no pase por esta comisión, entendiendo que esta comisión podría ser incumbente y opinar a lo menos una referencia en los temas que obedecen a la zona extrema. Y ahí yo, presidente, quisiera pedirle a lo mejor un procedimiento. Yo no quiero argumentar en lo que ya ha señalado el senador Sandoval, pero un voto de confianza, de respaldo de esta comisión a lo que se ha señalado, que el documento se puede adjuntar, la presentación que tiene el senador Sandoval, con el respaldo de todos los parlamentarios, y a lo menos como una nota, no sé cómo usted que nos puede asesorar, la Secretaría para la Comisión de Hacienda, donde se está discutiendo esto, para poder respaldar las iniciativas que usted señala, senador, porque de manera que podamos materializar esto y efectivamente, y particular en Aysén, yo no me quería extender en esto, pero solamente señalar que Aysén es el hermanito pobre de toda la zona extrema. O sea, sin duda la región de Aysén es el hermano más desprovisto de beneficios del Estado. Si usted compara Magallanes solamente, que tiene fondos como el Fondema, como la Ley Navarino,
que es tremendamente importante y que ha generado un desarrollo evidente en Magallanes, además de estos instrumentos que hoy día estamos discutiendo, que son las leyes de excepción, como el DFL 15, hoy día es DFL 3, si no me equivoco, el 889, la ley austral, que evidentemente hay que hacer correcciones, porque si vamos a la práctica, estos fondos que hoy día señalaba el senador Sandoval que hay que corregir, mayormente los ocupa Magallanes. O sea, Magallanes se lleva gran parte de la torta de este fondo, de estos fondos. Además de los fondos que ya tiene, los instrumentos como el Fondema y la ley Navarino. Por lo tanto, yo le pediría ese voto de confianza de esta comisión, presidente, en base a la presentación que ha hecho el senador Sandoval, presentación que evidentemente respaldamos. Gracias, diputado Calisto. Ofrezco la palabra. Diputada Araceli Neuquén. Ay, sí. Muchísimas gracias, presidente. Por su intermedio, agradecer la presentación que ha realizado el senador de nuestra región de Aysén. Pensando justamente en que, ya se ha dicho, es el momento oportuno. De las crisis también se logran bastantes oportunidades y hasta hoy día Aysén está viviendo un escenario complejo en lo económico, tratando de buscar su reactivación. Pasó, como lo señalaba el senador, con el cierre de las mineras Cerro Bayo, Toqui, el tema de la pesca también en gradual bajada. Entonces, la verdad es que este es el momento de poder generar conciencia en el Ejecutivo, porque esto, más allá de los gobiernos de turno, es una deuda pendiente del Estado con Aysén y las zonas extremas. Me recuerdo que viajamos hacia el Ministerio de Hacienda con los representantes de todos los sectores productivos, de pesca, turismo, comercio, ganadería, en fin. Y estuvimos hace 2 semanas atrás en el Ministerio planteando justamente una propuesta al gobierno respecto a cómo mejorar, revisar y actualizar estos instrumentos de incentivo a la inversión privada que están absolutamente extemporáneos respecto a lo que significa el momento actual de Aysén. Así es que a mí, por lo menos, no me queda más que insistir en fortalecer el apoyo de esta comisión, presidente. Es muy importante para nosotros porque muchas veces nos pasa que, no siendo integrantes de la Comisión de Hacienda, no nos enteramos, no tenemos conocimiento respecto a cuáles son los temas que se van a tratar durante el día. Entendemos que es una comisión que trabaja muy intensamente, pero nos tenemos que enterar por otros caminos respecto a cosas que son importantes para nuestro desarrollo. Y hay un compromiso por parte del gobierno respecto a justamente llevar en un mes más una propuesta de cómo se va a avanzar en mejorar estos instrumentos, el 889 del DFL 15 y la revisión de ley austral. Yo creo que esta es la oportunidad y voy a volver a insistir en eso. Me quedo con lo que planteaba el diputado Calisto de cómo darle forma a este apoyo más político, pensando justamente en que no somos ninguno de nosotros integrantes de la Comisión de Hacienda y creo que ese es el lugar donde se tiene que generar la discusión en el marco de la reforma tributaria. De solamente plantearle eso, presidente. Gracias, diputada Neuquén. Ofrezco la palabra. Ramón Galleguillos. Gracias, presidente. Senador, más bien hace una pregunta. Algo parecido hice el año pasado, claro, no con usted acá en la mesa, sino cuando estaba la subsecretaría de Hacienda. ¿Por qué acá no figura la región de Tarapacá? ¿Por qué? ¿No figura la región de Tarapacá? No, pero por eso. ¿Por qué? Pues el año pasado me dijeron que de acuerdo al PEXEL, Programa Especial de Zonas Francas, es por eso, otra cosa, pero lo habían dejado fuera en el gobierno de la presidenta Bachelet. Bueno, ¿y cuándo nos van a insertar? Yo escuché una respuesta bastante estúpida, se lo digo derechamente, que no fue suya, por cierto, que porque teníamos zona franca. Bueno, pero qué curioso y irrisorio. Con los impuestos a la zona franca se paga todo esto que se está pidiendo acá. Esto no es de cabro chico, pataleta, no, es que no es justo. Yo considero que no es justo. Entonces yo le pediría a usted, ya que están elaborando esto, ¿cierto?, ver manera. Yo hablaré con Luce Demper, que es de la región, con Soria, que de una vez definitivamente ya nos inserten. Nosotros también somos parte de Chile. Eso no tiene nada que ver con que una zona franca esté consolidada, no esté consolidada, si hoy día tiene pérdida, no tiene pérdida, no tiene nada que ver. Es la situación geográfica que nos ubica en ese sentido. Nada más que eso. Presidente, perdón, antes que hable el senador, solamente por temas de formalidad muy breve,
Yo la otra vez lo dije también en la comisión, cuando tengamos este tipo de exposiciones, que me parecen de tremenda importancia y relevancia, que pudiese estar presente, por ejemplo, en este caso, el subsecretario de Hacienda o el ministro, para que también es importante la opinión del Ejecutivo, porque si no terminamos conversando entre nosotros. Solamente eso, a propósito de lo que decía el diputado Galleguillo, que saltó un tema de otra región, entonces es bueno que esté el Ejecutivo en estos temas, estas discusiones. Ofrezco la palabra. Senador, antes que tomemos las resoluciones. Sí, no, bien, muchas gracias, presidente. Me parece válido que plantea el diputado respecto de la situación de Tarapacá, porque si aplica ese mismo criterio, Magallanes tiene zona franca, y sin embargo tiene la ley austral, el DFL 15, el 889, la ley Navarino, incluso un más. Tiene la ley del fondo de ¿cómo se llama?, del petróleo, que es un beneficio adicional, incluso más, fíjate. Hay un subsidio que es un subsidio que generó también una parte, un movimiento en algún minuto dado, de la calefacción. El monto del subsidio que se le entrega a la región de Magallanes, el Estado, es de 70.000 millones de pesos anuales. Eso es lo que cuesta ponerle gas a los magallánicos. 70.000 millones de pesos. El FNR de la región de Aysén son 70.000 millones de pesos. O sea, el equivalente al FNR de Aysén es lo que se le entrega al subsidio para la calefacción de los magallánicos. ¿Ya? Bueno, a mí me parece bien respecto de que lo que plantea René, el diputado Linco, perdón, no sé la formalidad, uno ya estamos entre tanta confianza, nos conocemos hace tantos años, de que a lo mejor yo voy a hacer un esfuerzo, ¿no es cierto?, por tratar de reunirnos con el ministro de Hacienda y fuera factible tuviéramos los miembros que pudiéramos participar de esta iniciativa. El tema del IVA que plantea René, el aporte que hace la región de Aysén a las rentas nacionales es del 0,5%. ¿Ya? Ahora yo me imagino el impacto que podría significar para la región decir, ¿sabe qué más? No vamos a tener este costo adicional en materia de activación económica. Debe ser sin duda. Y si uno piensa, el Estado reconoce que en las zonas extremas hay condiciones particulares. Y por eso tenemos para los funcionarios públicos la asignación de zonas, ¿no es cierto? Tenemos estas leyes especiales, tenemos la zona franca, ¿verdad? Porque el Estado, bueno, reconoce. Podríamos dar un paso más allá. Si reconoce que todo esto son, y además lo vemos por los efectos. El otro día salió un estudio, por ejemplo, respecto de los alumnos con más ausentismo escolar, que es un tema básico para la formación del capital humano, de los recursos. Curiosamente se da en las zonas nuestras. Las zonas norte y zona austral son las que tienen el mayor ausentismo escolar. Y las razones son obvias. Para nosotros climáticas, para otros de otras naturales. Los temas que tenemos en materia de déficit de infraestructura son las zonas extremas. O sea, todos los indicadores de desarrollo del país, si uno los graficara, ¿no es cierto?, y pusiera toda la región acá, está todo concentrado al medio y hacia los extremos se van achicando. Y eso es porque algo no ha pasado. Y uno dice, ¿cómo es posible que en regiones tan grandes, territorios tan grandes, tenemos esta condición de desarrollo económico? O sea, 0,5%. Fíjate que en Palena, Aysén y Magallanes viven 300.000 chilenos en la Patagonia chilena. En la misma zona vecina argentina viven 500.000 chilenos en la Patagonia argentina. O sea, viven más chilenos en la Patagonia argentina que en su propio territorio. 300.000 contra 500.000. ¿Y por qué? Porque, bueno, aquí tenemos que generar, ¿cómo generamos el motor para que nuestras capacidades productivas, económicas? Uno ve, por ejemplo, el ganado, siempre pronto el mismo ejemplo, la oveja, la zona austral, ovejera, ¿no es cierto? Censo del año 1977, 740.000 cabezas de ganado lanar. Hoy día, 200.000 cabezas de ganado lanar. Si uno dice, ¿cómo la ganadería va para abajo? El vacuno de 170.000 pasó a 190.000 en el censo del 2007 y bajó a 140.000 ahora hace pocos años atrás en un inventario que hizo precisamente el agro, este inventario de existencia. También va para abajo. Pero sin embargo la inversión del agro en la zona es todo así. Hay elementos que nosotros lo vemos en la zona nuestra exitoso, la limpia pradera, el desarrollo hortofrutícola,
¿No es cierto? Vamos a tener el vino más austral del mundo, ¿ya? Estamos produciendo cereza que se exportan a diferentes partes del mundo, o sea, pero curiosamente la masa ganadera va para abajo. Y lo que es más todavía, la población, 100.000 habitantes que tenemos en los últimos 30 o 40 años. Entonces, algo nos estamos incentivando, y el Estado no puede ser irresponsable de tener esa condición de desarrollo en la zona extrema, ¿ya? Arica, se va a pasar Arica con toda la zona norte, te fijas, la zona austral lo mismo, ¿ya? Por eso yo creo que me parece bien que pudiéramos, yo creo que como esto, insisto, yo creo que la mayoría de estas cosas, algunas no requieren mayores recursos, pueden ser objeto. ¿Por qué lo planteo acá? Porque ustedes, como están en la fase preliminar de la tramitación de la reforma, no queríamos perder esta oportunidad de iniciar esta discusión acá. Podemos a lo mejor yo acercarla, aun cuando así hayan declararla inadmisible, pero son ustedes los que van a votar en la primera etapa la reforma tributaria, ¿ya? Y a lo mejor una buena negociación puede ser el espacio para corregir esto en esta etapa. Haremos lo propio, obviamente, en el Senado. Y trataremos de hablar, evidentemente, con el sector de Hacienda. Y usted, presidente, es miembro de la Comisión de Hacienda, lleva muchos años, con toda la experiencia, ¿no es cierto? ¿Ah? Tú también estás en Hacienda. Ustedes dos van a ser los mayores puntas de lanza en esta discusión. Y lo último, presidente, yo no quise tratar dos temas más, porque se imagina que ya son parte de la discusión. El tema de la rebaja de las contribuciones, ¿verdad?, a los adultos mayores, y el tema del impuesto regional, ¿verdad?, que entiendo que hay algunos compromisos que se ha avanzado. Eso, presidente. Muchas gracias por la oportunidad de permitirnos trabajar en conjunto y toda nuestra voluntad, mi disposición también para colaborar en las acciones que, como zona extrema, tengamos que ver con nuestro territorio. Gracias, senador David Sandoval. Muy interesante su minuta. Efectivamente, aquí hay dos miembros de la titular de la Comisión de Hacienda. Llevamos 7 u 8 meses discutiendo la modernización tributaria. Ahora entramos un poco más al área chica, dentro de los cuales hay un capítulo de zona extrema. Por lo tanto, me interesa mucho haber tenido esta reunión en este momento, como usted dice, porque si no después es mucho más difícil poder negociar. Yo quiero tomar el acuerdo de los miembros de la comisión para hacer nuestra esta minuta del senador, enviársela al Ministerio de Hacienda, en este caso al ministro de Hacienda, al subsecretario de Hacienda y al director de presupuesto, y invitarlo en la próxima reunión a la vuelta de la distrital, que sería, secretaria, en agosto, miércoles 7. Invitar al ministro de Hacienda, al subsecretario de Hacienda y al director de presupuesto a la comisión con un poco el pronunciamiento respecto a esta minuta que le vamos a enviar, y ahí también abrir la discusión, porque justamente va a estar en el momento. Nosotros en este momento estábamos en la Comisión de Hacienda, ya entrando un poco al área chica de la modernización tributaria, y vamos a seguir votando el día agosto, el lunes en Santiago, el 5, después vamos a seguir el 6, 7 y quizá 8 aquí. Ya estamos votando ya en particular. Por lo tanto, es muy atingente esta minuta, y también abrir con el Ejecutivo. Yo creo que lo más importante en estos momentos, porque estamos justamente en el área chica, como vuelvo a repetir, de la modernización tributaria, y acá donde podemos y sobre todo negociar, porque hay un capítulo especial de zona extrema, y bueno, aprovechemos que está dentro de la modernización tributaria, pero veamos lo que nosotros como comisión pensamos. Por eso que podemos aquí, con ellos presentes, podemos discutir y bueno, en ese momento ya vamos a estar votando ya a partir del lunes a la vuelta de la distrital. Así que si están de acuerdo primero para tomar esta decisión, acordado. Entonces se enviará al ministro de Hacienda, subsecretario de Hacienda y director de presupuesto, y ellos mismos tres están invitados
dijimos, el 7 de agosto a la Comisión de Zona Extrema. Diputado... Muy parecido a lo que usted puso, presidente. Bueno, es la experiencia ya de años en Hacienda. Diputado Bartolú. Gracias, presidente. Si vamos a mandar esta minuta que presentó el diputado Sandoval, que también la podemos escribir, hay que agregarle, ¿no es cierto?, lo que conversamos, que para que sea de verdad efectivo, tiene que recuperarse vía todo impuesto. Porque el senador Sandoval habla, ¿no es cierto?, de aumentar tasa fija a 40%, pero si no puede recuperar el 32%, menos va a poder recuperar el 40%, porque es como que fuera letra muerta, porque no llega la inversión, porque no hay cómo recuperarla. Entonces, quizás se pudiera agregar, senador, el tema de que puede recuperar estos importes, porque es flujo de caja. Y con el tema de por qué Tarapacá no, teniendo efectivamente Iquique a lo mejor es como que fue una plaza bullante, pero tiene comunidades al interior que no tienen ese beneficio. Pero me parece que cuando se creó el PETSEL era porque Arica no tenía, o la zona sur no tenía pleno empleo, en cambio Iquique sí tenía el pleno empleo. Entonces yo no sé cómo está ahora Iquique. Más que nada para dar una explicación de por qué se hizo una cosa o la otra. Y de hecho ¿cómo se llama el plan PETSEL? La verdad que, escuchando aquí en esta comisión a los subsecretarios de Hacienda, no está en ninguna parte estipulado. O sea, fue un tema así, ya aprobamos los proyectos nomás, pero no está en ninguna parte el monto que se haya fijado. Por ejemplo, $1.000 millones. No hay una glosa con $1.000 millones, sino que iba a financiar proyectos, ¿no? Eso para que podamos agregar, porque si no, prácticamente aumenta el valor, o sea, el porcentaje, pero no puede recuperar el dinero. O sea, que se está mejor. Entonces, si le parece, senador, agregaríamos los 2 puntos que dice el diputado Bartolú y también el diputado Galleguillo, y con eso le enviaríamos esta minuta completamente con lo suyo, más lo que hemos acordado en esta comisión. ¿Están de acuerdo? Sí, señor. Acordado. Bueno, le damos las gracias. Disculpe nomás que se atrasó esta comisión, pero fue así la sesión, digamos, en sala. Pero lo más importante es que estamos en este momento, yo diría que en un punto bien neurálgico de votación ya de la reforma tributaria. Así que damos las gracias al senador David Sandoval, y muy interesante su minuta de la reforma tributaria y las propuestas para mejores instrumentos de fomento. Entonces, por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Muchas gracias.